nuestro Game Changer Innovation Summit. Vamos a charlar ahora sobre los desafíos de la innovación a futuro. Tenemos a Federico y a Jonathan. Cuénteme un poco, venimos hablando mucho de innovación, la palabra innovación y el concepto innovación. ¿Les parece un poco que quizá a veces puede que pierda un poco el sentido? No quiero decir que está vacía la palabra, porque si algo estamos haciendo todos es tratando de innovar, pero como que a veces cuesta encontrarle un poco el foco, cómo hacen las empresas también para que justamente no quede como un concepto vacío. Si están de acuerdo o no, ¿y por qué? Sí, a ver, creo que por ahí lo que pasa con la innovación es que a veces se lo pone en el lugar de las grandes, solo las grandes descubrimientos, ¿no? Estamos acostumbrados de chicos a que cuando nos hablan de innovación y nos iluminan con un cohete que va a la luna o que va y vuelve, o autos nuevos o grandes tecnologías, y yo creo que eso con el tiempo lo que va haciendo es que las personas se dejan de considerar innovadoras. Y sobre todo uno lo ve mucho también como empresas, ¿no? Cuando uno tiene una empresa, imaginemos el 92% de la economía argentina son empresas pequeñas y medianas, ¿no? Y siempre que se habla de innovación, se habla de los grandes logros de las grandes compañías. Entonces de repente la empresa se mira y dice, bueno, yo no estoy innovando, yo no voy a poder nunca tal vez hacer una de esas revoluciones. Entonces creo que lo que hay que entender es que la innovación es un proceso natural al ser humano. Todo el tiempo estamos innovando porque estamos resolviendo problemas y lo que hay que hacer es poner en valor ya no solo las grandes innovaciones, sino las pequeñas. No sé, de repente lograste reducir un proceso administrativo que tenía 5 sellos y por alguna razón era así, ¿no? Hay que entender que estamos siempre estereotipados, ¿no? Las cosas funcionan y bueno, seguimos en ese rumbo y nadie se cuestiona nada y de repente un empleado dice, me parece que puede ser en 2. Y eso es una innovación y hay que ponerlo en valor. Acá el liderazgo es muy importante. Hay que poner en valor eso. Decir que bueno, mejoramos el proceso administrativo. Eso es innovación. Entonces digo, ¿hay que dejar de hablar de innovación? No, no se puede. El mundo está innovando y necesitamos innovar cada vez más rápido. Pero me parece que a veces hay que bajar un poco la aspiración, ¿no? No pretendamos, hay que descubrir la nueva fórmula. No, tranquilo. Vamos a resolver los problemas cotidianos de nuestros clientes e internos y vamos de a poquito a meter ese concepto de innovación en lo cotidiano. En nuestro caso coincido también con lo que dice, porque creo que las pequeñas innovaciones muchas veces son las que generan mejoras inmediatas en el corto plazo y en la cotidianidad. No sé si se está escuchando bien. Me parece que... El audio va bien, ¿eh? ¿Micrófono? El micro. Sí, se te cortó. Bueno, voy a hablar un poquito... Ahí está, ahí volvió. En nuestro caso, que participamos de la industria de medios de pago, la tecnología nos permite justamente volcar innovaciones hacia la cotidianidad y con mucho foco lo hacemos en resolver situaciones muy concretas del día a día de las personas que generen un cambio en el acto positivo al momento de viniendo, generen cambios positivos al momento de poder realizar una transacción, sea pagando o sea recibiendo un pago de un producto o de un servicio. Y eso lo hacemos con mucho foco en resolver una situación concreta, un dolor que sabemos que una persona pueda llegar a tener. Ahí estamos cambiando. ¿Querés contarnos mientras pobre? No, creo que me escuchan. No sé si hablar alto o bajo. Ahí estamos. Bueno, entonces nosotros nos enfocamos mucho en resolver esa cuestión cotidiana que genera una mejora concreta al momento de pagar o recibir un pago. Y lo hacemos con mucho foco con otras industrias, como es la industria fintech, con tecnologías aplicadas a los medios de pago específicamente para resolver una situación concreta. Y así hemos ido generando situaciones de innovación en donde, por ejemplo, hemos traído al mercado diferentes tecnologías que han generado cambios en los hábitos en que todos nosotros pagamos y recibimos pagos. Las tecnologías sin contacto, por ejemplo, es uno de los ejemplos que hemos traído al mercado argentino y que nos han permitido justamente desarrollar un cambio de hábito al momento de hacer una transacción que luego con la pandemia se profundizó mucho. Claro, ya venía, digamos, y la pandemia en ese sentido ayudó de alguna manera a profundizar ciertos cambios. Totalmente. De la forma de pagar. Perfecto.
Contanos un poco también, Jonathan, fuiste esbozando, pero un poco los desafíos, ¿no? A la hora de poner en marcha procesos de innovación para las compañías. Vos decías, sobre todo, bueno, tenemos compañías muy grandes y muy innovadoras, como puede ser Mastercard, pero después también tenemos otro universo de empresas mucho más chicas que quizá lo ven como algo muy alejado, como decías. Un poco, ¿cómo se pone en marcha para que ya no parezca tan alejado? Sí, creo que el concepto de innovación transversal, ¿no? O como yo llamo el déficit por la falta de innovación colaborativa. ¿Qué es esto? Todos los días nosotros nos enfrentamos en una organización a problemas. Las personas individualmente se enfrentan a problemas. Pero muchas veces no los comentamos por miedo a la represalia o a quedar estigmatizados como que cometimos un error. Y eso hace que el error que yo no cuento lo comete mañana otro, digamos. Entonces, lo mismo cuando uno hace algo bien. Suponete que yo hago algo bien de manera, digamos, proactiva, algo que no estaba en el proceso, pero no lo cuento. Entonces le privo al resto de la organización que cuando se enfrente al mismo problema pueda resolverlo de la misma manera. La innovación colaborativa lo primero que dice que es transversal, ¿no? Y que nadie mejor que el que se enfrenta todos los días a un problema para darte una idea de cómo resolverlo. Por lo cual acá hay un cambio cultural que es, y la pregunta para cada uno de nosotros es ¿cuánto tiempo realmente le dedicamos a escuchar a las personas y que nos describan los problemas a los que se enfrentan? Que no es una inversión de presupuesto al menos, sino es tiempo, ¿no? Y algo que aprendí, por ejemplo, trabajando con Disney. En Disney, por ejemplo, no existe rechaza mucho la palabra problema, ¿no? Ya Walt en su momento decía, no quiero el problema, porque el problema siempre busca un culpable. Y a veces creemos que cuando encontramos el culpable, el problema no se va a repetir. Y lo que nos enseña la historia es que se vuelve a repetir, porque posiblemente sea un problema de procesos. Entonces cambian algo que es fundamental en el mindset para empezar a innovar, que es, en vez de hablar de problemas, hablamos de oportunidades de mejora. No es lo mismo. Entonces, de repente, tuvimos un problema en operación, algo salió mal, un cliente se quejó porque no pudo funcionar la tarjeta, y en vez de volvernos locos en buscar el culpable del proceso, ¿por qué faltó? Decimos, esto es una oportunidad de mejora, porque seguramente le debe estar pasando a más personas. Entonces, cuando uno empieza a decir, vamos a salir a buscar oportunidades de mejoras en lo cotidiano, ¿qué oportunidades de mejora tenemos en la administración? ¿Qué oportunidades de mejora tenemos en la atención? ¿Qué oportunidades de mejora tenemos en la comunicación? Empieza a girar todo de otra manera. Hay que tener una cultura para que la organización sea, digamos, de alguna manera receptiva a que esas personas lo puedan hacer. Hay que prepararse para algo. Si uno va a salir a preguntar en la organización qué oportunidades de mejora dan y te dan oportunidades de mejora o ideas, tenés que dar respuesta, porque eso a veces también no pasa. Decimos que queremos innovar, abrimos el diálogo, pero después no decimos qué pasó. Entonces la gente se frustra y dice acá mejor seguir haciendo lo que estamos haciendo que decir ideas porque nadie te escucha. Entonces es un cambio cultural, por eso es tan difícil. Y transversal, de abajo hacia arriba, hacia los costados, y ahí empieza a girar un poquito la rueda, ¿no? Con esto de la relación, digamos, y el ecosistema, vos justo habías nombrado, Federico, un poco el ecosistema fintech, que en un momento cuando habían aparecido las fintech también para las empresas de medios de pago o los bancos se las veía de una manera como una amenaza o competidores, pero contanos ustedes cómo dieron vuelta también este concepto, que es innovar. Sí, en Mastercard la verdad es que vimos desde un primer momento a la fintech como una gran oportunidad de acelerar el foco que teníamos nosotros en la innovación y específicamente en lo que tenía que ver con las iniciativas de inclusión financiera. Y hemos encontrado que partíamos de misiones muy similares que tenían que ver justamente con generar oportunidades y acceso a productos financieros para todos aquellos sectores que históricamente habían quedado relegados al acceso a este tipo de productos, sea una tarjeta de prepaga, de débito, de crédito, sea una billetera digital, sean soluciones de financiamiento, digamos, muchas soluciones que han ido introduciendo desde las compañías fintech. Y si a eso le sumamos que las fintech han encontrado en Mastercard una red de aceptación, esto quiere decir, digamos, que se puede pagar con productos Mastercard en cientos de miles y millones de comercios en Argentina particularmente, pero también en todo el mundo. Si además se apalancan en toda la tecnología que tiene a disposición Mastercard, en los diferentes servicios, en los diferentes productos y en todo el conocimiento técnico y de herramientas de seguridad y de recursos humanos, definitivamente ahí las fintech se dieron cuenta que éramos su socio ideal y por eso hemos construido junto a ellos un gran camino de inclusión financiera al momento de generar, como decía, la oportunidad de que aquellos sectores relegados como los jóvenes o las pymes o aquellos sectores de menos ingresos puedan acceder por primera vez a algunas de estas soluciones que decíamos. Y la innovación en conjunto entre nosotros y el sector fintech nos ha permitido empezar a hacer cada vez más fácil el acceso a ese tipo de productos. Entonces, hoy, por ejemplo,
existe la posibilidad de emitir una tarjeta digital, ¿sí? Que ni siquiera uno tiene que esperar, a recibir el plástico. Recibe los datos con los cuales puede utilizar la tarjeta en el mismo momento en que la pide, y si después desea recibir el plástico, lo puede solicitar. Ya hemos emitido en los últimos años más de 100 millones de tarjetas digitales en toda Latinoamérica, junto a más de 100 fintech distintas, y eso nos ha permitido generar la posibilidad a muchos agentes del ecosistema que comiencen a utilizar medios de pago cuando antes no podían hacerlo. Perfecto. ¿Ves también eso, Jonathan, en el trabajo que haces con las empresas, esto de quizá la apertura? Antes quizá el paradigma era más como de cada compañía una isla, y ahora quizás se abre mucho más esto, de ver otros actores, que quizá para un negocio son competencia, pero para otros son aliados. ¿Lo ves también en general? Sí, es como por rubro, ¿no? Creo que en el rubro tecnología, por una cuestión ya matricial, el tema de colaboración es más natural, es más frecuente, y todas las empresas están más abiertas, y hasta es más frecuente que, por ejemplo, una fintech muy chica pueda llegar a acceder a Mastercard, que es una gran empresa, y haya colaboración, ¿no? Pero hay otras industrias donde esto no es tan así, tal vez en la manufactura o en industrias más tradicionales todavía está eso, ese miedo a... Me van a robar la idea. Porque, ¿qué pasa? Para innovar colaborativamente hay que compartir. Yo no puedo decirte, a ver, dame lo tuyo, yo te doy lo mío, y especular, porque si no, no se da esa simbiosis que uno está buscando o esa sinergia. Entonces me parece que ahí también es un desafío cultural, digamos. Tenemos que entender que nadie hoy en día puede contar con todos los recursos, con todo el capital humano para poder desarrollar una innovación de punta a punta. O sea, tendrías que ser una empresa gigante, y eso ya no va más en el mundo. Entonces, acá viene la colaboración. ¿Qué sabes hacer vos? ¿Qué sé hacer yo? La cadena de valor es muy larga. Entonces, en pagos, por ejemplo, hoy también en eso todas las industrias están más abiertas, porque se dan cuenta que no lo pueden resolver ellos. Entonces van a Mastercard o irán a alguna fintech y te dirán, necesito resolver esto, tengo que cobrar en 5 países y no sé cómo, ayúdame. Y va a haber una interacción, te va a pedir tu acceso a tu cuenta, va a haber cierta interacción, pero ahí hay confianza. Ahora, en otras instancias de la cadena de valor no tanto, ¿no? Y ahí me parece que de vuelta es una barrera cultural que tenemos que romper, porque si no hay colaboración no hay aceleración. O sea, lo único que puede permitir que vos aceleres competitivamente es que vos realmente estés abierto a colaborar con mucha gente, que cada uno aporta lo mejor. Bueno, yo tengo el cliente, vos tenés el medio de pago, otro tiene la logística. Bueno, ¿no? Ahí es donde tenemos que empezar a, sobre todo en ese universo de la pequeña y mediana empresa. La empresa grande ya lo entendió, ¿está bien? Ahora, me parece que en la pequeña y mediana empresa es donde más desafíos hay para lograr, y los estados tienen que ayudar, tiene que haber organismos que ayuden a esa vinculación, porque si no, de vuelta, cada uno se queda en su isla y se aísla, digamos, y eso no es bueno para los procesos de mejora. Bueno, de hecho, las industrias que más innovaron en el último tiempo son como tecnología, medios de pago, digo, las que como que tomaron esta visión de compartir. Sí, en nuestro caso te diría que la materia prima es la tecnología, y eso cada vez nos da más flexibilidad y nos permite, obviamente, estar al frente de una industria que está muy caliente en el mundo, con la aparición de nuevas tecnologías, con la aparición de nuevos jugadores, con reguladores muy activos, intentando generar condiciones cada vez de mayor competencia, y que eso a su vez traiga nuevos jugadores y que se generen nuevas propuestas de valor cada vez más convenientes para las personas, para los comercios, para las empresas, para los gobiernos, para todos los que participamos de la sociedad, cada uno de nuestro rol. Y ahí es donde Mastercard ha tomado un rol muy importante, porque está en nuestro ADN la innovación, porque está en nuestro ADN resolver aquella cuestión que todavía sentimos que al momento de realizar un pago todavía no fluye de la manera que nos gustaría. Y hoy en día, viviendo en un mundo cada vez más digital, cada vez más conectado, el público, creo que lo vivimos todos, el público demanda soluciones inmediatas, demanda soluciones de pago cada vez más transparentes. Simples, exactamente. Y parecido a simples, hay una palabra en inglés que se llama seamless, que es esa experiencia de pagar sin darnos cuenta, que la puso muy de moda Uber, que quizás algunos muchos han tenido la experiencia de tomarse un Uber, pero no han visto la posibilidad, no se han dado cuenta que están pagando sin hacer nada, que es uno se baja del auto y ya pagó ese viaje. Y esa es la experiencia ideal a la que buscamos llegar, justamente porque no genera ninguna necesidad de realizar una acción, pero uno está pagando por ese servicio igualmente. Entonces, ahí desde Mastercard venimos trabajando con mucho foco en generar mejoras en la vida de las personas muy concretas. Hemos, por ejemplo, implementado en el Aeropuerto Internacional de Carrasco, en Montevideo, uno de los primeros aeropuertos contactless de la región, en donde está la posibilidad de pagar cualquier tipo de consumo que uno haga en el aeropuerto, desde el estacionamiento hasta el acceso a un salón VIP,
un adicional que quiera comprar en aerolínea, en las tiendas, en los restaurantes, todo se puede pagar con contactless y eso ha generado una mejora en la experiencia de todos los pasajeros que uno en general en el aeropuerto no quiere perder tiempo, quiere llegar con el mínimo tiempo posible antes del vuelo, hacer todo rápido y subirse al avión. Y la tecnología contactless ha permitido que eso ocurra. Así que la verdad es que desde ese lugar Mastercard siempre se ha propuesto resolver situaciones concretas. Acá en Argentina está creciendo, ¿no? El uso de en Argentina antes, quizá con la pandemia se profundizó, pero ahora que salimos de la pandemia y estamos volviendo como más a la normalidad, se mantiene. La pandemia aceleró la adopción de todas las tecnologías que de alguna manera evitan el intercambio de objetos. ¿Sí? En este caso, entendiendo como objetos las tarjetas y el efectivo, porque si recordamos, digamos, cuando todos teníamos poca información respecto del COVID y la pandemia, es como que había una sensación de temor. Y bueno, uno no quería intercambiar nada con otra persona, entonces cualquier tecnología que facilitaba la transacción financiera sin necesidad de intercambiar un objeto era bienvenida. Y en ese sentido hemos visto que contactless y QR han sido las dos tecnologías que más han crecido durante la pandemia, pero los niveles de adopción se han mantenido. En el New Payments Index, que es un informe que nosotros realizamos todos los años, específicamente sobre conductas en cuanto a la adopción de tecnologías de pago emergentes, lo que hemos visto es que más de la mitad de la población en Argentina ha dicho que ya ha utilizado la tecnología contactless. Ya todas las terminales de pagos o POS, como se las suelen conocer, que son donde pasamos la tarjeta cada vez que hacemos una transacción, aceptan esta tecnología y Argentina es uno de los países que lidera en la región la proyección de adopción de esta tecnología. Es muy alto el porcentaje de argentinos que dicen que tienen pensado comenzar a utilizar esta tecnología en el futuro. Perfecto. Y Jonathan, en estos minutitos que nos quedan, contanos una cosa que me pareció interesante que estábamos charlando antes, que bueno, ustedes trabajan con la NASA. ¿Qué de lo que se ve y se aprende allá se puede aplicar acá? Esto que decíamos para retomar un poco lo que vos dijiste al principio, que a veces pensamos la innovación como esto, mandar un cohete a la luna, literalmente lo que hace la NASA. Digo, pero ¿qué de eso se puede aplicar? De las dos empresas, tanto en Disney como que son las dos experiencias que nosotros hacemos, como en NASA, yo aprendí mucho de innovación. En Disney primero porque ellos tienen la innovación simple, son los precursores de la simplicidad, en decir, vamos por pequeñas cosas que nos lleven a las grandes cosas, y en esto de involucrar a todas las personas. Ellos usan mucho el you say, we listen, ¿no? Todo el tiempo preguntando a las personas qué podemos mejorar, qué viste en la operación que vos creas que se puede mejorar, o qué viste bueno que pueda ser replicado. Y en la NASA a mí lo que más me impactó, nosotros llevamos un grupo de cerca de 40 latinos, la mayoría eran empresarios medianos, algunos grandes, y fueron medio como a decir, bueno, a ver qué... Claro. A aprender la NASA, cómo hace la NASA, y aprendimos muchísimo. Lo primero que aprendimos es el hecho de la colaboración, ¿no? De vuelta, volver a ese tema, ¿no? NASA, por ejemplo, el proyecto Apolo, que fue el más emblemático y el más grande en la historia por cómo se dio la situación, pensemos que trabajaron 500.000 personas en ese proyecto, a lo largo de todo el proyecto, y solo 30.000 pertenecían a la NASA. La NASA rápidamente se dio cuenta que no podía hacer todo solo. Era tan complejo el objetivo que empezaron a colaborar con agencias, con universidades, con privados. Y eso fue algo muy, muy interesante y que ellos invitan todo el tiempo a eso, ¿no? A colaborar, a abrir el conocimiento. El conocimiento se multiplica, nunca se resta por compartirlo. Y otra cosa es la frustración, ¿no? Que ahora está medio de moda esto, hablar del fracaso. Bueno, la NASA tiene una historia de muchísimas frustraciones. Si uno va al Apolo, precisamente, recordemos que el Apolo 1... una de las primeras pruebas con 3 astronautas arriba del Apolo 1, en una prueba se prende fuego la nave junto con la gente adentro y encima con transmisión en vivo, o sea, se escuchó la muerte de las personas, ¿no? Y bueno, y todo daba para que se destruya el proyecto, los contribuyentes no querían pagar eso, nadie entendía muy bien para qué queríamos ir a la Luna o querían ir a la Luna, y sin embargo la NASA dijo, bueno, hay que aprender de esto y hay que ir por más. Y recuerdo algo muy, muy interesante, nosotros ahí siempre tenemos un día donde estamos con un astronauta, en este caso estuvimos con Bob Springen, que es un astronauta legendario, que iba a ser el piloto del Columbia y a último momento lo cambiaron por su mejor amigo y eso, bueno, a él siempre lo conmueve mucho, pero nosotros le preguntamos algo, le dijimos, ¿tienen miedo ustedes cuando va a despegar un cohete? Digo, estás ahí, ¿no? Y él nos dijo algo muy interesante, dijo, no, miedo no. Dice, porque cuando uno está preparado y tiene equipo y confía en su equipo, no tiene miedo. Es más, si uno tiene miedo no debería subirse a la nave. Lo que uno tiene es confianza, obviamente tiene incertidumbre, tiene ansiedad. Entonces, ¿qué aprendimos nosotros? Que
que la innovación es colaboración, que no hay innovación sin fracaso. En Hollywood lo conocen muy bien, la estrategia de Hollywood, ¿no? Para que haya una película exitosa tiene que haber 10 producciones, por lo cual tenés que hacer 10 para tener éxito con una. Y hay que ir de menos a más. Y esto de Disney, ¿no? Las pequeñas innovaciones te van dando la energía suficiente para animarte a lo grande. Las grandes revoluciones suelen fallar y matan a la organización y decir, no podemos. Y eso es lo peor que puede pasar. Así que eso es un poco lo que aprendimos y lo que se han llevado los ejecutivos que han viajado con nosotros, ¿no? Buenísimo. Bueno, muchas gracias, Federico. Muchas gracias, Jonathan. Muchas gracias a ustedes también por acompañarnos y ya seguimos con el próximo panel.